Abdiel, Joel, Christopher, Eric y Richard, que son CNCO. Y es importante porque mencionar, lo decíamos anteriormente, llevan 2 años y de verdad han triunfado, han acompañado a Enrique Iglesias, a Pitbull durante ese tour en Estados Unidos, Canadá, y en el 2017, fíjense, vendieron, escuchen bien, 40 conciertos en 15 países. Su primer álbum, primera cita, bueno, yo cuenta con certificaciones de diamante, platino y oro en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. ¡Bravo! Premios lo nuestro, premios Juventud, premios Viva la Música Latina, Latin Music Awards, Kids Choice Awards, Teen Choice Awards, el Award, todos los awards, y el award del tío del award. Y van a estar participando en el Festival de Viña del Mar este próximo mes. Exactamente. ¿Qué les falta, amores? En 2 años, ¿se dan cuenta? Un Grammy. Vamos por el Grammy, claro. iHeartRadio Awards, que estamos nominados a 2 categorías. Que pueden votar. Estamos nominados en la categoría de Best Boy Band y Best Remix. Oigan, y en pueden seguir votando. En 2 años. O sea, para cómo está la industria de la música actualmente, las redes sociales, que ya no se venden tantos discos como antes se vendía y todo, es un suceso lo que ustedes han logrado. Todavía no les cae el 20, ¿verdad? Porque me da la impresión que es que son tan sencillos, tan buenos. Ustedes siguen siendo los chavos de la cuadra, pero de verdad, o sea, de la escuela, del amiguito, ¿se dan cuenta de lo que son? Con el pelo largo, pero... ¿Se dan cuenta? Miren Sí, en verdad, todavía nosotros no lo creemos. Siempre cada vez que nosotros nos sentamos a pensar y a analizar todo lo que nos ha pasado en tan solo 2 años, nosotros nos sorprendemos y le damos gracias a Dios, ¿entiendes? Porque sin él nada de esto hubiera sido posible, y también sin nuestra cienciación y todas esas personas que nos apoyan allá afuera. Oye, ¿y qué extrañan? ¿Qué extrañan cuando no eran famosos, cuando iban así por la calle como si nada, como cualquier hijo de vecino? ¿Extrañan algo? Les ha cambiado la vida, ¿no? Les ha cambiado. La comida de la mamá. Sí, por ejemplo, estar en la casa. ¿Qué te hacía tu mamá? ¿Qué te hacía tu mamá? Porque hay varias que se apuntan. Pues, ¿Qué te hacía tu mira, mamá? me hacía mucho espagueti, arroz y frijoles. O sea, lo típico, lo criollo. Y entonces son cosas que ya no puedes tenerlos, ¿ves? Porque estás en esto. Por supuesto. Pero también hay que agradecer a Dios y a la familia, porque sin ellos nada de esto estuviera pasando. Qué bellos. Saben que hablando de la familia tenemos que decirles que las veces que nos los hemos topado siempre están con su mamá. Y eso me parece como mamá maravilloso porque los cuidan muchísimo. ¿Cuál es el consejo que les dan sus mamás? O en algún momento sí se les separan a la mamá y le dicen, mamá, ya déjame un ratito. De los consejos, sí, yo creo que siempre, peínate, arréglate, especialmente la mía, mami, te quiero. Eso no cambia. No, pero siempre que tengamos a Dios presente, que yo creo que es algo bien importante, y yo creo que eso, y que siempre mantengamos los pies en la tierra. Oye, me imagino que les ha dado tanto sus padres, su mami en este caso, que me imagino que les han tratado ustedes de regresar o darle algo a cambio. Claro. Hablo de cuestiones que pueden ser materialistas, pero también algo así. ¿Qué les han dado a sus mamis así de que digan, mamá, te lo mereces? Porque la verdad, gracias por dar agradecimiento. ¿Qué les han dado ustedes a ellas? Pues todo, la verdad. Yo creo que el orgullo de poder estar aquí, nosotros representando a cada país, a todas nuestras familias, creo que para ellas es la alegría más grande que pueda haber. Que todo el esfuerzo que ellas hicieron por toda su vida está dando sus frutos, y nosotros poderlas ayudar con cualquier cosita, sea, qué sé yo, un microondas que compraste porque se dañó. Solo eso, sí, aunque sea la comida de la casa, que tú le digas, mami, vamos a comprar comida vamos a comer, vamos a comer, vamos a salir, yo te voy a llevar a hacerte la uña o algo así, ¿entiendes? Algo sencillo que son... Mira, no, hombre, ¿Cuántas quieren manicure?